El mundo está lleno de misterios, algunos tan desconcertantes que desafían toda explicación racional. Eventos históricos que han dejado perplejos a investigadores y objetos que parecen salidos de leyendas. Preguntas sin respuesta que siguen resonando a través del tiempo. ¿Cómo desapareció toda una colonia sin dejar rastro? ¿Qué secretos guardan las reliquias antiguas que parecen no encajar en nuestra comprensión de la historia? ¿Y qué decir de esos extraños fenómenos naturales que parecen violar las leyes de la física? Hoy, en Why Not, te llevaremos a un viaje a través de los misterios más inexplicables de la historia. Desde desapariciones que desafían la lógica hasta artefactos que ningún experto ha logrado descifrar, exploraremos los casos más inquietantes que siguen sin solución. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? Porque algunas de estas historias harán que te preguntes si realmente comprendemos el mundo en el que vivimos. En el remoto Valle de la Muerte, en California, se encuentra uno de los fenómenos más extraños del planeta. Enormes piedras que parecen moverse por sí solas, dejando largos surcos en el suelo seco del lago Racetrack Playa. Estas rocas, algunas de las cuales pesan cientos de kilos, se desplazan sin intervención humana ni animal. Durante décadas, nadie pudo explicar cómo era posible este fenómeno en un lugar tan árido y aparentemente inmóvil. Las teorías iban desde fuerzas magnéticas hasta intervención extraterrestre. Sin embargo, en 2014, un grupo de científicos finalmente captó el fenómeno en acción, cuando una fina capa de agua se congela por la noche y el hielo comienza a romperse al amanecer. Las piedras se deslizan suavemente con la ayuda de ráfagas de viento. Aunque parece que el misterio ha sido resuelto en gran parte, todavía hay preguntas sobre cómo ocurre este proceso de manera tan precisa y en un entorno tan extremo. Pero incluso con esta explicación científica, el Valle de la Muerte sigue siendo un lugar de fascinación y misterio. ¿Qué otros fenómenos desconocidos podrían estar ocurriendo en este entorno único? ¿Y cómo es posible que algo tan simple como el hielo y el viento pueda crear un espectáculo tan desconcertante? A pesar de la respuesta, el movimiento de las piedras sigue siendo un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene formas inesperadas de sorprendernos. En 1922, el arqueólogo Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la tumba casi intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Pero con este descubrimiento nació una leyenda aterradora, la maldición de Tutankamón. Se dice que aquellos que perturben la tumba del faraón sufrirán graves consecuencias, y la muerte de varias personas relacionadas con la excavación solo avivó el miedo. Uno de los primeros en caer fue Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, que murió repentinamente poco después de la apertura de la tumba. Las teorías sobre la maldición se han multiplicado a lo largo de los años. Se cuenta que se encontraron inscripciones advirtiendo de terribles destinos para quienes osaran perturbar el descanso del faraón. Y mientras algunas de las muertes pueden explicarse por enfermedades o coincidencias, otros eventos son más difíciles de desmentir, como la repentina oscuridad que envolvió el Cairo el día que Carnarvon falleció. Incluso décadas después, otros involucrados en el hallazgo sufrieron muertes inusuales o tragedias inexplicables, manteniendo vivo el mito de la maldición. Los científicos aseguran que las historias de la maldición se deben a infecciones de hongos dentro de la tumba o simples exageraciones mediáticas. Sin embargo, las leyendas persisten, y muchos aún sienten un escalofrío al escuchar sobre la supuesta ira de Tutankamón. ¿Es solo un conjunto de coincidencias trágicas o hay algo más siniestro en juego? La maldición del faraón sigue siendo un misterio que fascina tanto a historiadores como a buscadores de lo paranormal. En el desierto árido del sur de Perú, se extiende uno de los misterios arqueológicos más asombrosos del mundo, las líneas de Nazca. Estas gigantescas figuras y líneas geométricas, que incluyen representaciones de animales, plantas y formas abstractas, fueron trazadas hace más de 2000 años y son tan grandes que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. ¿Cómo lograron los antiguos habitantes de Nazca crear estas obras monumentales con tal precisión, sin tener la capacidad de volar ni tecnología avanzada? Algunos arqueólogos creen que las líneas eran caminos ceremoniales,
o representaban constelaciones importantes para la cultura nazca. Otros piensan que las figuras podrían haber sido un intento de comunicarse con los dioses o realizar rituales para la fertilidad, ya que la región es una de las más áridas del planeta. Pero lo más intrigante es la pregunta de cómo estas líneas han resistido el paso del tiempo, permaneciendo intactas durante siglos en un entorno tan hostil. Las piedras oscuras que cubren el desierto fueron removidas para revelar el suelo más claro debajo, y la falta de viento y lluvia ha ayudado a conservarlas. Sin embargo, hay quienes sugieren que las líneas de Nazca son prueba de una civilización avanzada o incluso de visitantes de otro mundo. Las formas geométricas y la perfección de algunas líneas han llevado a teorías que involucran a extraterrestres o tecnología perdida. Aunque muchas explicaciones han sido ofrecidas, ninguna ha podido resolver completamente el enigma. ¿Era simplemente la creatividad de una civilización antigua, o hay algo más que aún no comprendemos? Las líneas de Nazca siguen atrayendo a investigadores y curiosos de todo el mundo, cada uno con la esperanza de descifrar el propósito de estas fascinantes obras de arte. El diamante Hope es uno de los diamantes más famosos y valiosos del mundo, pero también es conocido por algo mucho más oscuro, una maldición que, según la leyenda, ha traído desgracia y muerte a quienes lo han poseído. Este diamante azul de 45.52 quilates fue extraído en la India y, según la historia, fue robado de una estatua sagrada, provocando la ira de los dioses. Desde entonces, parece que una cadena de tragedias ha seguido a sus propietarios. ¿Es solo una serie de desafortunadas coincidencias o hay algo más siniestro en juego? La lista de supuestas víctimas de la maldición es extensa. Desde el comerciante que trajo el diamante a Europa y terminó arruinado, hasta la princesa Ludovica de Francia, que fue ejecutada durante la Revolución Francesa, y el millonario estadounidense Evelyn Walsh McLean, cuya familia sufrió múltiples tragedias después de adquirirlo. Incluso el famoso joyero Pierre Cartier, quien vendió el diamante a los McLean, alimentó la leyenda, describiendo la maldición con detalles espeluznantes para añadir un toque de drama al ya valioso diamante. Hoy en día, el diamante Hope se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, D.C., y continúa atrayendo a millones de visitantes. Aunque la ciencia descarta la existencia de una verdadera maldición, las historias que rodean al diamante y su oscuro pasado no han dejado de fascinar a la gente. ¿Es simplemente una joya deslumbrante con una mala reputación? ¿O hay algo realmente inexplicable sobre este tesoro azul? Lo que es seguro es que el misterio y el miedo siguen vivos. Y quizás eso sea parte del atractivo que lo mantiene en el ojo público. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más infames y enigmáticos del mundo. Esta región del Atlántico, delimitada aproximadamente por Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido escenario de la desaparición de barcos y aviones que parecen esfumarse sin dejar rastro. Desde relatos de aviones desaparecidos en pleno vuelo hasta barcos que se desvanecen en aguas tranquilas, este lugar ha alimentado leyendas y teorías durante décadas. ¿Qué es lo que convierte a esta área en un punto tan peligroso y misterioso? Algunos científicos atribuyen las desapariciones a fenómenos naturales como aguas turbulentas, tormentas imprevistas o incluso campos magnéticos que interfieren con los instrumentos de navegación. Otros creen que burbujas de gas metano pueden emerger del lecho marino y desestabilizar embarcaciones. Pero lo que hace al Triángulo de las Bermudas tan intrigante es la cantidad de casos inexplicables que han ocurrido incluso en condiciones de calma. Pilotos experimentados han reportado brújulas que giran locamente, y algunos aseguran que las tormentas aparecen y desaparecen de forma repentina. Por supuesto, hay teorías más allá de la ciencia. Se habla de portales a otras dimensiones, tecnología extraterrestre o incluso una conexión con la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. A pesar de décadas de investigaciones, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin resolver, atrayendo tanto a científicos como a buscadores de lo paranormal. ¿Es solo un cúmulo de coincidencias y leyendas urbanas, o hay algo real y desconocido acechando en estas aguas traicioneras? Los cráneos de cristal son artefactos que han fascinado y desconcertado a arqueólogos y aficionados a lo paranormal desde su descubrimiento.
Se han encontrado varios cráneos tallados en cristal de cuarzo en diferentes partes de América Central, supuestamente creados por antiguas civilizaciones como los mayas o los aztecas. Lo más inquietante es que algunos de estos cráneos son tan perfectos que desafían la tecnología conocida de las culturas que los hicieron, mostrando detalles finos y una precisión que parece imposible de lograr sin herramientas modernas. Las leyendas dicen que los cráneos de cristal poseen poderes místicos, desde la capacidad de curar hasta la habilidad de desbloquear conocimientos ancestrales. Algunos creen que están conectados a profecías antiguas o que provienen de civilizaciones avanzadas, como la Atlántida, o incluso de seres extraterrestres. Sin embargo, los escépticos apuntan a que muchos de estos cráneos podrían ser fraudes creados en siglos recientes. Aún así, algunos cráneos, como el famoso cráneo de Mitchell Hedges, han pasado por análisis científicos que no pueden explicar del todo su origen o proceso de creación. Entonces, ¿son los cráneos de cristal reliquias de una tecnología perdida, objetos con un propósito sagrado o simplemente elaboradas falsificaciones? Incluso con el avance de la ciencia, las pruebas realizadas han dejado tantas preguntas como respuestas. Los cráneos de cristal siguen siendo símbolos de lo inexplicable, recordándonos que hay secretos antiguos que aún se nos escapan y que tal vez nunca lleguemos a comprender completamente. El 1 de diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia. No llevaba ninguna identificación y todas las etiquetas de su ropa habían sido eliminadas. En su bolsillo se encontró un trozo de papel con las palabras Tamam Shud, que significan terminado o acabado en persa, y provenían de un raro libro de poemas llamado Rubaiyat de Omar Khayyam. El caso se volvió aún más extraño cuando el libro del que se arrancó la página apareció, y en él había un código escrito a mano que nadie ha podido descifrar hasta hoy. Las teorías sobre la identidad del hombre de Somerton van desde espía internacional hasta un amante despechado que terminó su vida por razones desconocidas. Pero lo más perturbador es que nadie ha reclamado su cuerpo, ni se ha logrado identificarlo con certeza, a pesar de varios avances forenses. El código hallado en el libro y la ausencia de pistas concretas han hecho que este caso sea uno de los misterios más desconcertantes de Australia y del mundo entero. ¿Fue realmente un espía durante la Guerra Fría, víctima de un complot internacional, o simplemente un hombre con una historia trágica que nunca se pudo contar? El hombre de Somerton sigue siendo un enigma, y aunque la tecnología moderna ha ayudado a resolver muchos otros misterios, este caso parece resistirse a cualquier explicación lógica, manteniéndose como un desafío sin resolver. La desaparición de la colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, liderados por John White, llegó a la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, con la esperanza de establecer una nueva vida. White regresó a Inglaterra poco después para obtener suministros adicionales, pero las tensiones políticas y una guerra en curso retrasaron su vuelta. Cuando finalmente regresó 3 años después, la colonia había desaparecido sin dejar rastro. No quedaba ni un alma, y las casas habían sido desmanteladas, no destruidas, lo que sugería un desalojo ordenado. Lo único que encontraron fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de la empalizada, y las letras 0 grabadas en un árbol cercano. Este críptico mensaje ha alimentado todo tipo de teorías. Algunos piensan que los colonos se unieron a la tribu Croatoan para sobrevivir, mientras que otros creen que un desastre natural los obligó a abandonar el asentamiento. Pero lo que más desconcierta a los historiadores es la total falta de pruebas físicas que expliquen su destino. A lo largo de los siglos, exploradores y arqueólogos han buscado pistas que arrojen luz sobre esta desaparición, pero sin éxito. Incluso los avances en tecnología moderna, como el análisis de ADN y las imágenes satelitales, no han podido resolver el enigma. ¿Se integraron realmente con los indígenas o fueron víctimas de un destino más siniestro? El misterio de Roanoke sigue siendo un recordatorio escalofriante de que hay capítulos de la historia que quizás nunca comprenderemos del todo. En un pequeño pueblo de Nuevo México llamado Taos,
Un misterioso zumbido ha desconcertado tanto a residentes como a visitantes durante décadas. El sonido, conocido como el zumbido de Taos, es un retumbar de baja frecuencia que solo es escuchado por algunas personas. Nadie ha podido determinar el origen del sonido, y las teorías van desde vibraciones en la Tierra hasta experimentos secretos del gobierno. Lo curioso es que los detectores de sonido avanzados no siempre logran captar el ruido, y aquellos que lo oyen suelen describirlo como una experiencia perturbadora. Los científicos han tratado de explicar el fenómeno con teorías sobre el tinnitus o la actividad sísmica, pero ninguna ha sido concluyente. Mientras algunos habitantes de Taos se han acostumbrado al extraño zumbido, otros afirman que afecta su sueño y su bienestar. La sensación de algo desconocido y persistente ha dado lugar a historias sobre energías místicas o incluso portales a otra dimensión. Pero hasta ahora, el zumbido sigue siendo un misterio sin resolver, dejando a la comunidad de Taos con más preguntas que respuestas. ¿Qué podría ser el origen de este sonido inquietante que algunos juran oír y otros no perciben en absoluto? ¿Es una anomalía natural que aún no entendemos, o algo más allá de nuestra comprensión? El zumbido de Taos es un recordatorio de que incluso en un mundo tan moderno y tecnológico, todavía hay fenómenos que nos dejan perplejos, recordándonos cuán poco sabemos sobre los misterios de nuestro propio planeta. El manuscrito Voynich es uno de los libros más desconcertantes de la historia. Descubierto en el siglo XV, este volumen está escrito en un idioma que ningún lingüista ni criptógrafo ha podido descifrar. Las páginas están repletas de ilustraciones de plantas que no existen, diagramas astronómicos y figuras humanas en escenas misteriosas. Durante más de 500 años, ha sido un enigma que ha dejado perplejos a expertos de todo el mundo, desde académicos hasta espías de la CIA, todos fallando en su intento por desentrañar su código. Algunos creen que el manuscrito es un libro de botánica medieval, escrito en un lenguaje perdido. Otros piensan que es una obra de un genio loco, o incluso una elaborada broma de la época. Pero si fuera solo un fraude, ¿por qué dedicar tanto esfuerzo a crear un lenguaje tan complejo, que ha engañado incluso a los mejores criptógrafos de la historia? Hay quienes sugieren que el manuscrito Voynich podría contener secretos antiguos, conocimientos prohibidos o incluso mensajes de origen extraterrestre. En la actualidad, el manuscrito Voynich está en la Universidad de Yale, donde sigue fascinando a quienes intentan resolver su misterio. Recientes análisis han revelado que la tinta y el pergamino son auténticos de la época, lo que descarta la posibilidad de un engaño moderno. Pero el significado sigue siendo un misterio. ¿Es una obra de sabiduría oculta o simplemente un rompecabezas creado para burlarse de nuestra curiosidad? Por ahora, el manuscrito se niega a revelar sus secretos. ¿Cuál de estos enigmas te dejó más perplejo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan los misterios, el true crime y las teorías que desafían la lógica, asegúrate de suscribirte a Why Not. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a lo desconocido. Gracias por acompañarnos y recuerda, el misterio siempre está más cerca de lo que creemos.